¿Cómo podría usted, como consultor, como gestor en un equipo, tratar de darle esa fortaleza, esa idea de que el jugador empiece a pensar de una forma diferente, de que es un activo importante de ese club, que es una marca, que es una compañía, para, para empezar a que ese jugador también empiece a creérsela? Cuando empecé a colaborar con la selección de Costa Rica, era un trabajo muy silencioso. Pasaron muchos meses hasta que un periodista publicó ahí en un periódico que la CL tenía una persona que le apoyaba en ese campo mental. Y yo la verdad siempre había trabajado en el mundo de las empresas y estaba aprendiendo cómo hacer esto, cómo aplicar conceptos del mundo de las empresas al mundo del fútbol. Entonces, como uno siempre tiene que aprender de los que saben, yo averigüé quién era el mejor psicólogo deportivo en América Latina. Y esas diversas fuentes me llevaron a un señor, Marcelo Roffé, argentino. Lo localicé y me fui a Buenos Aires a conversar con él y siempre le agradecí esa deferencia. Después me lo encontré cuando fui a hacer una micropasantía ahí al Real Madrid, me lo encontré en Madrid. Y Marcelo me dijo algo, lo que hay que hacer con el futbolista es lo mismo que con los hijos, es mejorar los 3 autos. La autoestima, el jugador se valore a sí mismo, la autoconfianza, que se la crea, y la autoimagen. O sea, que cuando él se ve en la imagen de presente y la imagen de futuro, él vea un sueño, un anhelo. Entonces yo, ni tontito ni perezoso, cuando regresé, empecé a investigar al respecto, cómo ayudarle al jugador, por ejemplo, en autoconfianza, autoestima, pero sobre todo en autoimagen. Porque el jugador no cree en su marca, si él no cree en lo que vale, si cree que los demás no lo valoran, pues no se va a valorar a sí mismo. Pero, Germán, ¿por qué cree usted que no se valoran esa imagen? ¿Porque juegan en un país donde hay el desarrollo futbolístico no es tan importante en el concierto de naciones? ¿O porque no cree que es un profesional? Por todo lo que usted acaba de decir y más. Son muchos factores. Yo siempre he dicho, trabajar con equipo de fútbol en la parte mental es de las cosas más apasionantes porque cada jugador es, vamos a emplear el término, una marca diferente, un ser humano diferente, tiene un origen diferente. Sin embargo, tanto los jugadores como las personas no deportistas tenemos algo que se llama el síndrome del límite superior. Síndrome del límite superior. ¿Qué significa eso? Que a veces queremos lograr algo y cuando estamos cerca de eso, no nos la creemos, no damos el paso atrás y digo, no damos el paso adelante, sino que más bien retrocedemos. Temor. Es un temor al éxito, es un temor a trascender, es un temor a cruzar fronteras. Hay jugadores, por ejemplo, con los que yo he estado trabajando, que desde que los conozco, su aspiración es llegar a la liga tal. Y para ellos es el sueño. Entonces yo le digo, ¿y por qué el otro llegó a la otra liga? ¿Por qué el otro fue a dar a Europa, a una liga de primer nivel, y usted no? Entonces quedan como pensando. Entonces son límites que la gente se pone, sobre todo en el ámbito del deporte, y eso es una razón, toda la tenemos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ayudarle al jugador integralmente a que pueda crear en sí mismo las condiciones para poder trascender a sus propios límites, sus propias fronteras. Le pongo un ejemplo. Yo recuerdo en el 2000 cuando se me ocurrió que había que meter programas de inglés. Pero ¿cómo? Si son futbolistas. Ajá, pero para que ellos quieran ir a Europa, para que quieran jugar en otras latitudes, mínimo tienen que manejar el inglés. Y cuando yo le doy a usted la herramienta del inglés, cuando le doy a usted, don José, la herramienta de la computación, mire, yo tuve jugadores que les enseñé a usar un celular en aquella época.
Es que ahora todo el mundo anda hasta 2 para chatear con sí mismo, ¿verdad? Como digo yo. Pero en aquella época había jugadores que le tenían miedo a los botones, que le tenían miedo a una computadora, ¿ya? Que no leían jamás un libro, algunos de ellos, otros sí. Y entonces, cuando nosotros queremos que ese jugador trascienda fronteras, pues hay que darle armas, hay que darle idioma, hay que darle cultura, hay que darle mente abierta, Claro. hay que ayudarle a que no piense a dónde puede llegar dependiendo de dónde viene, sino que aprenda las lecciones de su pasado. Que viene de hogares humildes, sí, la gran mayoría. Pero hay un amigo mío que dice, el pasado te describe, pero no te define. Sea donde sea que vengas, eso es pasado. Lo que te define es hasta dónde quieres llegar. Y por eso, como decía este señor, don Marcelo Roffé, autoestima, autoconfianza y, sobre todo, la autoimagen personal.